Shalom y bienvenidos a nuestra nueva clase de discipulado, la clase número 11, llamada El bautismo, la mikvé bíblica y su significado mesiánico. Vamos a ver, ¿cierto?, en este día un poco sobre qué significa el bautismo, la mikvé o la inmersión, la cual constituye, ¿cierto?, una nueva vida para cada uno de nosotros a través del Mesías Yeshua. Shalom Talmidim, y vamos a sumergirnos, literal y figuradamente, en una de las prácticas más significativas y visuales de nuestra fe, que es la inmersión en el agua, conocida en nuestra tradición como mikvé o tevilá. Mikvé sería el recipiente donde uno se sumerge, el lugar, y tevilá el acto de la inmersión. En el Brit Hadashah se le llama bautismo o baptismo, ¿cierto?, que viene de la palabra tevilá, sumergirse. Lejos de ser un rito nuevo o un rito ajeno, vamos a mostrar que la inmersión que practicamos como nosotros, discípulos de Yeshua, es una continuación y un cumplimiento de una costumbre profundamente arraigada en la Torá y en la vida del pueblo de Israel, el pueblo judío. La idea de que el agua purifica es algo universal, ¿cierto? Lo vemos constantemente en todos los lugares y en nuestra casa. Pero para Israel, ese significado de purificación es algo más sagrado y específico. El agua que hay en la mikvé, en el recipiente, en el receptáculo del agua, no era un agua común o no podía ser cualquier agua, idealmente. Tenía que ser, como prioridad, un agua viva, Maim Haim, en hebreo. Es decir, tenía que ser un agua de una fuente natural, como por ejemplo podría ser un manantial, un río o el agua de lluvia que se recolecta en un receptáculo. Esto simbolizaba que la purificación no venía simplemente del hombre, sino directamente de la mano del Creador, ya que Él es el que mueve, ¿cierto?, la naturaleza, el que hace llover, el que hace, ¿cierto?, descender su palabra como lluvia, como rocío, el que riega las plantas, ¿cierto?, y el que también, ¿cierto?, purifica al hombre y a su creación. La mikvé en la Torá y en la tradición judía. En la Torá, la inmersión en una mikvé era un requisito para la purificación ritual. ¿Cuándo aparece en la Torá? Es cuando los Kohanim o los sacerdotes debían sumergirse antes de servir en el tabernáculo. Y esto aparece en el libro de Shemot, Éxodo 30, por ejemplo en el verso 18 al 21. Las personas que habían contraído algún tipo de impureza ritual, llamado en hebreo tumá, como el contacto, por ejemplo, con un muerto o ciertas enfermedades de la piel, debían sumergirse para volver a un estado de pureza, llamada tahará, tahará, y poder participar plenamente de la vida comunitaria y en la adoración del templo. Es decir, las personas que caían en una impureza ritual, es decir, que los descalificaba para poder participar de algo ritual o sagrado, de un momento sagrado, de un objeto sagrado, de un lugar sagrado. Por ejemplo, alguien que tocaba un muerto o que se contaminaba con ciertos tipos de enfermedades de la piel, tenía que volver a entrar en un estado de pureza para reencontrarse ahí en el templo, en el lugar de adoración. Entonces esta mikvé, o el acto, ¿cierto?, de ir a un receptáculo, porque en hebreo más que conocerse como tevilá, se le conoce como el mikvé, hacer mikvé. ¿Por qué? Porque uno va hacia la mikvé, uno va al receptáculo donde está el agua. Y ese acto, ¿cierto?, ya de por sí, completo del hecho de ir, es lo que se le conoce como el acto de la purificación, ¿ya? No solamente es el sumergirse en el agua, es el ir a pasar a esa transición de lo impuro a lo puro. Entonces uno cambiaba un estado de impureza a pureza. Ese paso de lo impuro a lo puro, o también de lo común
de lo Hol en hebreo a lo santo, a lo Kodesh. ¿Ok? Entonces uno pasa de lo impuro a lo puro y de lo común o, o lo, algo que está cierto trivial a algo consagrado. Con el tiempo, este uso se extendió, no solamente quedó reservado para los Kohanim, los sacerdotes. Y quizás el uso más significativo que tuvo ya mucho más posteriormente en el tiempo fue cuando la conversión, que conversión, ¿cierto? En hebreo es un acto de retornar, de volver, ¿cierto? Convertirse a Dios es volverse a Dios. Ese acto de volverse a Dios de un gentil, es decir, a alguien que no era parte del pueblo de Israel, a, ¿cierto?, la religión del pueblo de Israel, que sería el seguir la Torá, que posteriormente se le llamó el judaísmo. Eh, no es que, ¿cierto?, en los días de Yeshua o antes todos se convirtieran entre comillas en judaísmo, sino que eran parte del pueblo, eran anexados. ¿Ok? Junto con la circuncisión, que era para los hombres, una ofrenda para el sacrificio, que era llevada al templo, ¿ya? Mientras estaba en pie. Esas dos cosas, la Brit Milá, la circuncisión para los hombres, el llevar una ofrenda para el sacrificio de gratitud y una inmersión de mikvé, eran las tres cosas, ¿cierto?, que sellaban el acto final de un nuevo prosélito o un nuevo converso dentro del pueblo de Israel o el pueblo del pacto. Era, era los tres pasos, ¿cierto?, que una persona que no era parte del pueblo de Israel tenía que hacer al final de todo, ¿cierto?, para sellar en el fondo su participación dentro de la ciudadanía de Israel. Brit Milá, hacer una ofrenda, un sacrificio y el acto de la mikveh. Entonces, todo esto, ¿cierto? Entendemos que antes o previo a que viniera el Mesías Yeshua, ¿cierto? Yeshua de Nazaret, la gente que quería acercarse al Dios de Israel finalmente tenía que eh, adherirse al pueblo de una manera, ¿cierto?, concreta, ya que los mismos mandamientos pedían, ¿cierto?, requerían de esto, para participar de ciertas cosas dentro de la vida eh, de la Torá. ¿Ok? Ahora, nuestros sabios también enseñaron algo muy hermoso sobre este acto de la mikveh. Y es que un prosélito que se convierte es como un niño recién nacido. ¿Le suena parecido? También lo enseñó nuestro maestro Yeshua. Dice, Kitinok Shenolad Dami. O sea, así como el bebé es el que nace, ¿cierto?, de la sangre nuevamente. Em, entonces, la persona, el prosélito que se convierte es como un niño recién nacido. Un prosélito. Quien vuelve a creer, o quien se vuelve a Dios es como si fuera un niño recién nacido. Yeshua enseñó esto, ¿cierto?, a Nicodemo. Hay que volver a nacer para entrar, ¿cierto?, en el reino de Dios. La inmersión también simbolizaba la muerte a su vida pasada y el nacimiento a una identidad completamente nueva como parte de Israel. Es decir, ¿qué es lo que significaba la inmersión final en el momento culmine, ¿cierto?, del acto de volverse a Dios y convertirse a este pueblo y volverse a este pueblo? Como dice el Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, ser parte de este pueblo y de este Dios se sellaba con este acto de sumergirse completamente. Entonces la vida pasada quedaba ahí, bajo el agua, y uno nacía nuevamente, salía como una nueva persona. Y ya siendo parte de la identidad de la ciudadanía de Israel. ¿Quién vio el valor de este acto? Fue Yohanan Amadvil, o Juan el Bautista. Y de hecho, él habló de un tipo de inmersión, pero el bautismo de la Teshuvá, la inmersión de la Teshuvá, del arrepentimiento, del retorno a Dios. Y fue en el primer siglo cuando Yohanan, Juan el Bautista, apareció en el desierto de Judea, llamando a Israel a hacer una mikveh de Teshuvá.
Es decir, un acto de sumergirse, pero para arrepentimiento, para volverse a Dios. Ahora, él no estaba introduciendo un ritual nuevo, sino que estaba aplicando un principio que ya era conocido ampliamente por todos, pero de una manera radical. Es decir, les estaba diciendo a todos sus compatriotas, ¿cierto? Judíos, que no bastaba con ser descendiente físico de Abraham, sino que se requería una purificación interna, un retorno sincero a Dios. Y la inmersión era el símbolo externo de esa decisión interna de cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Que muchas personas, muchas multitudes acudieron ante él, confesando sus pecados y sumergiéndose en el río Jordán o el Jardín. Entonces, Yohanan aplicó cierto este acto que era ritual para acercarse, por ejemplo, al templo o para el converso y en otras circunstancias, pero él lo llevó al punto de decir, hermanos, nuestro Padre puede sacar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Hay multitud, hay por todos lugares, pero realmente, ¿qué es lo que quiere Él? Que se vuelvan a Él, a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de lo malo y vuélvanse a Dios. No basta con simplemente haber nacido en esta tierra, que ya están circuncidados, lo sabemos, pero no basta con todo eso. Tienen que volverse sinceramente a Dios y arrepentirse de lo malo. Solo así Dios va realmente a estar con ustedes y los va a salvar y redimir. Entonces, Yohanan, como judío, fue un punto de quiebre, ¿cierto? O llevó a su pueblo a un punto de quiebre, es decir, no basta solo con ser judío, tener la Torá, la circuncisión, participar de la fiesta, del Shabbat, del templo, de los sacrificios, repartir los diezmos, las ofrendas, no basta con eso. No. Hay que volverse sinceramente a Dios. Y ese fue el mensaje de Yohanan Amadvil, un profeta en su generación para su pueblo, que realmente buscaba que el pueblo se convirtiera de corazón hacia Dios y no simplemente de forma externa. Y esa decisión, él decía, requiere que pasen por las aguas, que entiendan que necesitan ser purificados. No basta con su identidad, no basta simplemente con quienes son. Necesitan ser purificados. Necesitan reconocer lo malo, confesar sus pecados y volverse a Dios. Eso es lo que Dios estaba requiriendo de ellos. Fue en ese contexto cuando aparece nuestro Mesías Yeshua. Y de hecho él vino a ser sumergido por Yohanan, por Juan el Bautista. Ahora Yeshua, incluso no habiendo cometido falta en su vida, ni pecado, él no necesitaba una inmersión de arrepentimiento, pues no se había hallado culpa en él. Entonces Yohanan, cuando se acercó a él, diciéndole, tú me tienes que bautizar, sumergir, Yohanan protestó y dice, pero no, tú me deberías bautizar a mí. Viendo, ¿cierto?, la persona que era por el Espíritu. Y Yeshua le respondió, deja ahora el tema, el asunto, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, si hay algo bueno, algo digno de ser mencionado, alabado, hecho, realizado, si hay alguna buena obra, si hay algo bueno que es justo, agradable ante Dios, bueno, conviene que todos cumplamos esta justicia. Y si es testimonio, ¿cierto? Que todos vean que también soy sincero y quiero y busco a Dios de todo corazón y también busco cada vez más pureza, ¿cierto? Y es correcto y es justo que yo también me sumerja, porque todos estamos buscando de Dios, todos debemos volvernos a Él, por mucho que no haya cometido falta, es necesario que todos cumplamos toda justicia. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, un principio
muy grande, ¿cierto?, de nuestro Maestro y nos enseña también que el acto de la inmersión y la purificación es un acto constante, que no simplemente lo hacemos en un momento y ya, sino que es necesario que cumplamos toda justicia. Siempre, en todo momento, conviene hacer esto. Si alguien dice que busca a Dios, conviene que haga toda justicia. Por ejemplo, de repente hay que ayudar a otras personas. Y una persona puede decir, no, yo ya he ayudado mucho, que lo hagan otros. Yeshua, ¿qué dice? Así conviene que cumplamos toda justicia. Si hay algo que hay que hacer, algo justo, ¿por qué dejárselo al otro y ya? Eso nos da un excelentísimo testimonio, por mucho que una persona lo tenga, ¿cierto? Pero Yeshua va y lo hace igual. Y cumple. Y todos vemos cómo se mueve, ¿cierto? En los propósitos de Dios, en el testimonio también. Entonces, esto es un acto, ¿cierto? Que hace Yeshua que nosotros nos debe enseñar también como sus discípulos de cómo tenemos que actuar. Siempre apuntando y cumpliendo toda justicia. Si hay algo bueno, no se lo dejemos todo al resto y ya, ¿no? También lo podemos hacer. Es bueno cumplir toda justicia. Si no, no tendríamos Torah y mandamientos desafiantes que muchas veces están ahí, ¿cierto? Donde nos promueve a nosotros que tenemos que actuar y hacer cosas. Entonces, es bueno que hagamos toda justicia. Y el acto de la inmersión también, incluso hoy día, ¿cierto? Que se hace previo a ciertos momentos importantes, es un acto de justicia también. Cumplir la Torá, hacer los mandamientos, ¿cierto? Aun cuando nadie me ve, es cumplir toda justicia. ¿Ok? Y si alguien me ve, no, no considerarse superior al resto, hagámoslo también. Es toda justicia. Ok, ese es un paréntesis. Entonces, la inmersión de Yeshua es un acto de identificación con su pueblo pecador, pero también una consagración pública al inicio de su ministerio, es decir, así como el pueblo, ¿cierto?, está siendo llamado a arrepentirse y volverse a Dios, yo también soy parte de ustedes. Soy uno como ustedes, estoy en medio de ustedes. Como hijo de hombre, nacido, ¿cierto?, del vientre de una mujer, estoy entre ustedes. Pero yo también he consagrado, ¿cierto?, mi vida para poder entregarla en servicio a Dios y a través de su ministerio y su vocación de fe, ¿cierto? Entonces esto le sirvió como un acto público donde todos vieron, ¿cierto?, realmente que Dios estaba con él. En ese momento los cielos se abrieron y el Ruach HaKodesh, en forma, ¿cierto?, de una paloma, desciende sobre él y se oye una voz de Dios, ¿cierto? Una, ¿cómo se le llama? Una Bat Kol, una voz celestial que declara la complacencia que siente por él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque él se conducía para cumplir toda justicia. Porque es bueno. Si Dios dijo que esto es bueno y que hay que hacerlo, es bueno. Si nuestros padres, ¿cierto? O nuestras madres nos dijeran, por favor, hijo, hija, haz esto, esto, otro, pórtate bien, haz esto aquí, esto allá, trata así con cuidado a la gente, haz esto, esto, otro, y uno lo cumple, qué agradable, ¿cierto? Para los padres, realmente cuando los hijos cumplen su voluntad, aun cuando sea lo más mínimo. Porque también es de humano, ¿cierto? Decir, no, no voy a considerar nada de lo que me digan. Eso no complace, ¿cierto? Uno dice, no, hay que corregir esto y esto otro. No, es que no, es que no, es que no. Eso no complace, pero complace el hacer justicia. Complace, ¿cierto?, el hacer la voluntad de quien está haciéndonos tanto bien. Ahora, ¿de qué se trata este bautismo en el Mesías, este bautismo mesiánico? Esta inmersión, ¿cierto?, en él. Después de la muerte y la resurrección de Yeshua, él le dio a sus discípulos una comisión, un mandato. Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
sumergiéndolos, bautizándolos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bauticen a las personas que se acercan a Dios de todas las naciones. Dice, id y hacer discípulos. Busquen discípulos. Busquen personas que vayan a seguir estos caminos. Y luego, como un sello, sumérjalo, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Es decir, el bautismo ahora adquiría una dimensión un poco más nueva y profunda. Porque esto le introduce, ¿cierto? Yeshua. ¿Qué está englobando acá? Ya no solamente se trata de una inmersión del arrepentimiento. No solamente para hacer teshuvá y volver a Dios, sino que ahora también se agrega en el nombre, ¿cierto?, del Hijo y el Ruach HaKodesh. O sea, nos volvemos al Padre, pero a través de la fe en el Hijo. Y recibimos en este nuevo pacto, ¿cierto?, el Ruach HaKodesh. Tenemos, por lo tanto, una unidad, ¿cierto?, en la cual podemos, así como el Mesías pudo, ser uno con Él. Ya que Él vino sobre Él en ese momento, cuando Él hizo su inmersión, ¿qué vino sobre Él? El Ruach HaKodesh. ¿Qué es esperable entonces para sus discípulos, los discípulos de Yeshua? Que cuando hagan este acto, porque tomaron la decisión, ¿cierto?, firme de arrepentirse de sus pecados y sus faltas, que venga sobre ellos el Ruach HaKodesh. Entonces, Él nos está diciendo, cuando las personas vayan a confesar y seguir estos caminos, y quieran demostrar eso externamente, eso interno que llevan ahí, en ese momento recibirán, ¿cierto?, el Ruach HaKodesh. Así como el Hijo lo recibió, para ser hijos también que hagan la voluntad del Padre. Entonces, eso que se cumplió en Él también quiere que se cumpla en nosotros. ¿Ok? Entonces, más allá de ver esta frase como una fórmula, que muchos la ven como fórmula católica, ¿cierto? Veamos, ¿cierto?, el significado que tiene esto, que tuvo en su momento y que tiene para nosotros. Porque tampoco es un texto añadido, ¿cierto? Está dentro de los manuscritos mayores, que son los más antiguos. Entonces, en el día de Shavuot, que fue cuando Shimon Kefa, o Pedro, predicó el primer mensaje a sus hermanos, ¿cierto? Cuando, después del derramamiento del Espíritu, ¿cierto?, de Dios sobre ellos, en ese Pentecostés, en ese Shavuot, bueno, fue que la multitud preguntó, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ok, ya entendimos, vino esta claridad profética sobre cada uno de nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Y cuál fue la respuesta? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de pecados. Es decir, ahora que han entendido todo esto, bueno, hagan el acto, ¿cierto?, que sella este nuevo acercamiento hacia Él. Ya han entendido que han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios y hoy día Él está restableciendo esa relación con ustedes. Arrepiéntanse de verdad y ahora sumérjanse, cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua, para perdón de pecado. O sea, ya entendiste, aquí vemos, ¿cierto?, quizá otra forma, porque Yeshua nos habla de hacer discípulos, sumergirlo y bautizarlo, ¿cierto? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero aquí vino el Ruach HaKodesh antes sobre ellos y les hizo entender que tenían que arrepentirse y entendieron el propósito de Dios. Bueno, entonces ahora en el nombre de Yeshua, arrepiéntanse para perdón de pecado y sumérjanse. Completen esta fórmula. Viendo el Espíritu, completen la fórmula. Tienen que sumergirse y tienen que arrepentirse de sus pecados y volver al Padre. ¿Y cómo? A través de Yeshua, el Hijo, que es por quien vino este nuevo pacto. Es como nuestra entrada en la alianza del nuevo pacto. Así como la entrada, ¿cierto?, del pacto, del primer pacto en Abraham era por la circuncisión, ahora, ¿cierto?, lo era por Yeshua, en la circuncisión del corazón, que es el arrepentimiento sincero. El bautismo mesiánico, por lo tanto, es un acto de obediencia que
que con lo que se busca testificar públicamente de varias realidades espirituales que están allí sumergidas en la profundidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, nos identificamos con el Mesías. Entonces, el Rab Shaul, que es el apóstol Pablo, le explica muy magistralmente en Romanos 6, verso 4. Él dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, al sumergirnos en el agua, simbolizamos que nuestra vieja vida de pecado ha muerto, ya ha quedado sepultada con el Mesías. Así como Él murió, ¿cierto? Pero resucitó y fue alzado, ¿cierto? Así también nosotros tenemos como Él que morir a nuestros delitos y pecados y levantarnos nuevamente, así como Él resucitó, para una vida nueva. Tenemos que seguir en esto también su ejemplo. No decir, no, cuando sea la próxima vida, ahí me voy a conducir con justicia. Si en total aquí ya Él murió por mis pecados. No. Él, el mismo poder que lo resucitó de entre los muertos, en el fondo es el mismo poder que a nosotros nos puede levantar, perdonar, cambiar nuestra vida y restaurar para una vida nueva. Y esa es la fe que tenemos que tener. El mismo poder que lo resucitó de entre los muertos es lo que puede obrar en nosotros y resucitar todo lo muerto, ¿cierto?, de nuestra vida y dejarlo sepultado y hacernos nacer de nuevo. Al sumergirnos bajo el agua es lo que estamos simbolizando, ¿cierto? Entonces, al salir de las aguas, proclamamos que hemos resucitado con Él a una vida completamente nueva, por el poder de su Espíritu. El Espíritu que lo levantó entre los muertos es el Espíritu que también ha de venir sobre nosotros para levantarnos, ¿cierto?, a nueva vida. Es decir, esto sería como nuestro funeral y a la vez una celebración del nacimiento. Todo en uno. Todo de una vez. Aquí morimos, aquí resucitamos y somos levantados para su gloria. En segundo lugar, esta mikvé, ¿cierto? Esta inmersión es para la limpieza y el perdón. Ahora, el agua físicamente no lava los pecados. Puede lavar, ¿cierto?, suciedad, inmundicia, pero no los pecados. Por lo tanto, es un símbolo externo de una promesa profética de Dios. ¿Qué dijo el Creador, el Eterno, en el profeta Ezequiel, o a través del profeta? Dice, y esparciré sobre vosotros, o rociaré sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ese es el símbolo, ¿cierto?, de cuando el sacerdote también estaba dentro del santuario y hacía la purificación y rociaba, ¿cierto?, ya sea sangre, la sangre, ¿cierto?, del sacrificio, la rociaba, ¿cierto?, en ciertas ceremonias. Y así, como el sacerdote rociaba para purificar, ¿cierto?, ya sea el lugar, el momento, o según la instrucción, así también Dios dice, yo esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Es decir, el bautismo, ¿cierto?, es el testimonio de que hemos recibido sobre nosotros el perdón y esa purificación, esa limpieza, que solamente podría ser por la sangre expiatoria de Yeshua, que Él podría proveer. Entonces, es curioso, ¿no?, que utilice ese lenguaje, porque no dice, los sumergiré en mi agua limpia, dice, los rociaré o esparciré sobre vosotros. Que era como cuando el sacerdote esparcía y rociaba, ¿cierto?, para purificar. Y lo hacía con sangre. Entonces, de alguna forma, ¿cierto?, Él rocía y nosotros en esas aguas que Él tiene vivas, porque el sacerdote a su vez tenía, por ejemplo, en Yom Kippur, que mantener la sangre en constante movimiento para que no se coagulara, ¿cierto?, para poder rociar y que fuera una sangre, por así decirlo, viva, la del chivo expiatorio.
Entonces, en ese momento, todas esas aguas nos purifican. Y es el momento cuando, por así decirlo, la sangre del Mesías, ¿cierto?, nos da nueva vida. Ahí, en ese momento también. Y en tercer lugar, este acto de la tevilá o la inmersión es para entrar en la comunidad. Así como la mikvé marcaba, por ejemplo, la entrada de un prosélito al pueblo de Israel o al judaísmo hoy día, el bautismo, ¿cierto?, mesiánico es la puerta de entrada visible a la quejilá, a la comunidad, a la eclesía, al cuerpo, ¿cierto?, del Mesías, es decir, los discípulos de Yeshua, su novia. Es una declaración pública de nuestra lealtad al Rey y nuestra unión junto con su pueblo. Nosotros servimos a ese mismo Dios. Buscamos hacer su voluntad. Nos hemos arrepentido y buscamos hacer toda justicia, junto con su pueblo. Somos parte ahora de esta gran nube de testigos y esta comunidad que está buscándole y buscando hacer su voluntad. También nos adherimos. En conclusión, la tevilá es un testimonio externo de una realidad interna. Es crucial entender que este bautismo no es tampoco un ritual mágico que nos salva. No se trata de eso. No es que la persona por hacer ese ritual va a ser salvo. Es que si no lo hace, no va a ser salvo y va a perder una parte, ¿cierto?, del cielo o de la eternidad, como se puede plantear en alguna doctrina. La salvación que enseña las escrituras es por gracia, por por gracia. Gracia de Dios. Es decir, es algo inmerecido que Él nos está dando. No porque nosotros hagamos mérito o un acto ritual, seremos salvos. No. Es porque Él, ¿cierto?, hemos caído en gracia delante de Él. A través de su Hijo Yeshua, ¿cierto?, que se sacrificó y padeció. Y nos ve a través de Él. Por así decirlo, como que bajo las aguas somos ocultados. Como junto con Yeshua. Y nos alzamos todos con Él. A través de la fe en la obra redentora de Yeshua es que somos hallados, ¿cierto?, salvos por Él. Ahora, sin embargo, el bautismo, o la mikvé, ¿cierto?, es el primer y la más fundamental acto de obediencia y testimonio público de esa fe. O sea, tiene que haber un testimonio de esta fe. Porque la fe no se puede vivir solo. La fe requiere, ¿cierto?, de nuestro contacto los unos con los otros. Requiere decir, sí, yo me he arrepentido, he cambiado. Porque también la comunidad tiene que apoyar ese cambio, tiene que respaldar, ¿cierto?, a esta persona, tiene que ayudarla en su crecimiento. Y todos, ¿cierto?, somos una comunidad. No viviremos solos, ¿cierto?, en este mundo, ni en el mundo venidero. Por lo tanto, es un acto de testimonio público. También somos de Él. También somos redimidos, salvos por Él. Buscamos hacer su voluntad y tenemos que apoyarnos, ¿cierto? Es una forma divinamente ordenada también para declararle al mundo nuestra fe y nuestra confesión hacia Él, a la comunidad y también al reino espiritual de que hemos muerto a nuestra antigua vida y hoy día hemos nacido de nuevo en el Mesías, ¿cierto? Entonces es una forma de testimoniar, de recibir, ¿cierto?, todo este apoyo, esta compañía y ser una muestra para los demás. Ahora, si hemos puesto nuestra fe en Yeshua, la inmersión no es una opción, sino que es un gozoso mandamiento. Tenemos que hacerlo, y con alegría. Es una oportunidad de seguir también el ejemplo de nuestro Maestro y de identificarnos plenamente con su muerte, así como Él se sacrificó, murió y fue tan afectado, ¿cierto?, por la vida y el pecado, nosotros también. Ese debió ser nuestro lugar. Pero así como la muerte no pudo contenerlo a Él, sabemos que también Dios nos da la oportunidad de que la muerte no nos contenga a nosotros. Bajo sus lazos, ¿cierto? Sino que Él nos dé una nueva vida como levantó el Mesías.
Cada vez que presenciamos un acto, ¿cierto?, del bautismo o esta inmersión, recordamos también nuestro propio bautismo, ¿cierto?, nuestra propia inmersión, y así también renovamos un compromiso de andar en vida nueva. Ellos también están tomando la decisión, yo también lo hice un día, de andar en vida nueva. Y aquí, hasta aquí, no ha faltado su gracia y ha abundado, ¿cierto?, su misericordia y su amor. Es una señal poderosa, no de que somos perfectos. Ahora yo me bautizo y soy perfecto. No, no es eso. Sino de que somos imperfectos. Pero podemos ser perfectibles o perfeccionados, ¿cierto? A través de los caminos que hemos decidido seguir en el Mesías, de este camino de la vida. Entonces, no es una muestra de nuestra perfección la inmersión, sino de la perfección de aquel también en quien hemos sido sumergidos, porque Él sí fue perfecto. El Mesías Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así testimoniamos que nosotros no, pero Él sí lo mereció y por gracia nos ha dado a nosotros, ¿cierto? La entrada a este nuevo pacto. Que el Eterno le bendiga a todos y que siempre este acto de la inmersión sea plenamente significativo para cada uno de nosotros. Shalom.